Semana a semana, los bonos en dólares, los bonos soberanos en dólares, sufren fuertes castigos. Probablemente las decisiones del gobierno nacional o del Ministerio de Economía y también del Banco Central sean las principales causas de estos fuertes castigos que reciba la deuda pública argentina. Recordemos que estos bonos que estamos viendo en pantalla fueron bonos que fueron emitidos hace un poco más de un año, y en realidad debería estar rindiendo de tal manera que sus paridades estuvieran por encima del 50% mínimamente, si no más. Sin embargo, vemos que las paridades han caído por debajo de 40, y sobre todo las paridades de los bonos con legislación argentina cayeron por debajo del 30 prácticamente, ya que el temor de que el hecho de que la justicia, que tiene en muchos casos cierto desprestigio a nivel local y que también lo debe tener a nivel internacional, favorezca al gobierno ante una eventual situación este, de demanda contra el gobierno nacional. La L30 y la L35, vamos a analizarlos, tienen paridades cercanas al 29%. Esto es paridad de default, vamos a llamarlo claramente. Por debajo del 40 ya la probabilidad de default es muy alta, pero esto ya por debajo del 30 obviamente no me marca a mí que el gobierno, que el mercado presupone o sospecha que estos bonos no se van a pagar. La curva de bonos, como vemos, está totalmente invertida, con los bonos más cortos, el 30 y el 29, rindiendo cualquier cosa, con una duración muy pequeña, y los bonos más largos, por llamarlos de alguna manera, concentrados entre duraciones de 6 años y 8 años, y con rendimientos menores, pero también muy altos. Lo que sorprende es que, por ejemplo, si nosotros no miráramos los spreads al 1 de noviembre de, de este año, o sea, lo que transcurrió en noviembre, nosotros hubiéramos visto que había bonos, por ejemplo, el 2030 o el 2035, el 2030 que tenía el spread, o sea, el valor, el precio del, del, este, del bono con legislación local con respecto al bono con legislación doméstica eran muy similares, y el precio del bono con legislación local de la L35 era superior al precio del bono con legislación doméstica. Era como que al 1 de noviembre el mercado confiaba en los bonos con legislación local, de la misma manera que confiaba, con límites por supuesto, porque obviamente estaban muy castigados con respecto a los bonos con legislación doméstica. En cambio ahora vemos que de 0,81 pasó casi a un 17% el precio del bono de legislación extranjera con respecto al local, mostrando qué fuerte caída, qué fuerte venta masiva de bonos hubo de la L30 para mantener la política del Banco Central y del Ministerio de Economía. También el 35 pasó de 3% negativo al casi el 8% positivo. Obviamente que esto genera unas distorsiones terribles. No podemos pensar tanto en el 38, en el 41, son bonos con una liquidez bastante limitada. Pero estos dos, sobre todo el 30, que es quizás el más operado, me muestran a mí estos desvíos, estas distorsiones que se generan en el mercado de deuda, que esto, yo digo siempre que el mercado de deuda argentino en dólares, en general en todo, pero en dólares específicamente, es una especie de estado de mercado intermedio entre la renta fija y la renta variable, porque en una renta fija en el mundo uno busca más que nada rendimientos sobre determinado nivel de tasa libre de riesgo. En cambio, en renta variable uno busca retorno, generar una diferencia de precio en determinado lapso de tiempo. Con respecto a los bonos argentinos, es posible comprar bonos
y venderlos con una diferencia de cotización de retorno altísimo en dólares, o sea, mezclando lo que es el concepto de renta fija con el de renta variable. Lamentablemente esto es así en la Argentina. Vemos que, vamos a ver los precios de los bonos, en la L30 vemos que se desparramó más que bajar. Nosotros estábamos teniendo serios problemas con la deuda. ¿Por qué? Porque el mundo parecía que se nos ponía en contra. Dos factores actuaban en contra de nuestra deuda en dólares. Por un lado, la expectativa de suba de tasas de la Reserva Federal, con lo cual atenta contra nuestras posibilidades de alguna manera negociar o conseguir deuda a tasas más o menos normales. Y por el otro lado, el efecto directo que trae esta suba de tasa, que es la apreciación del dólar, el dólar se aprecia con respecto a las otras monedas y con respecto a los commodities, también afecta porque estamos endeudados en dólares. Pero bueno, entonces vemos que la caída fue terrible. Ya desde fines de septiembre empezamos a notar esta tremenda señal de salida que se dio en el L30 en precios cercanos a los $37. Y vemos que ya en los últimos días la volatilidad intradiaria, la diaria, mejor dicho, de los activos de estos bonos fue tremenda. Esta fue cuando el Banco Central decide retirarse de parte de la intervención que estaba realizando en el mercado de cambio. Fíjense cómo cae el precio desde $36 hasta $30. Es una barbaridad esto. Y las barritas, que eran barritas con poco margen entre máximo y mínimo, con poca volatilidad intradiaria, cómo se transforman en barras ya que parecen, que tienen una volatilidad muy, muy fuerte. El efecto que tuvo sobre el rendimiento del bono lo podemos ver en este gráfico. En el momento en que en septiembre empieza a bajar el precio del bono, el rendimiento se nos va desde niveles de 19%, se nos va a niveles de 28% aproximadamente. Es algo espectacular. O sea, no es común que en el mundo ocurran estas cosas, a no ser en países que están totalmente desequilibrados, que no tienen rumbo, ¿no? Lamentablemente eso es lo que nos pasa a nosotros. El AL35 en la cotización, si bien fue también importante la caída luego de la salida del gobierno o del sector público en el manejo o el intento de manejo del mercado cambiario, fue de menor cuantía que el de 30, pero también fue importante. Estamos completamente fuera de estos activos. Y el rendimiento, vemos que también ha tenido una muy fuerte suba en el orden del 21% aproximadamente, y que probablemente tengamos más historia con respecto a estos activos. Acá se genera la disyuntiva de qué hacer, porque los más atrevidos, los más especuladores, podrían pensar que ya estamos en niveles, sobre todo con estos dos activos, en niveles de mínimos. Fíjense que con $37 que pudieran vender los que tienen Global 30, están comprando un 30% más, o más de un 30% del mismo bono, pero con legislación doméstica. O sea, es algo espectacular, porque es exactamente el mismo bono, el mismo flujo de fondos, los mismos vencimientos, la misma tasa de cupón, todo exactamente igual. La única diferencia es que en vez de tener, tiene legislación Nueva York, tiene legislación Argentina. Así que esta diferencia obviamente parecería que debería ser aprovechable por quienes son muy especuladores y bueno, y asuman este riesgo. El resto, bueno, esperar a ver para dónde se orienta la economía argentina y ver si de alguna manera el gobierno logra llegar a un acuerdo, a un consenso con el fondo,
y sobre todo con los sectores internos para hacer acuerdos respecto a los profundos cambios que hay que hacer en la economía.